Estimados estudiantes, vamos a empezar la clase de vasos sanguíneos 2 y vamos a iniciar con vasculitis. Vasculitis es un término general de la inflamación de la pared del vaso y su clínica depende del sitio afectado, por ejemplo, el sistema nervioso central, el corazón o el intestino. La mayoría involucra pequeños vasos, incluyendo arteriolas, capilares o vénulas, y otras afectan vasos más grandes como la aorta y arterias de mediano tamaño. En general, las vasculitis pueden dividirse en inflamación mediada por inmunidad, que es una vasculitis no infecciosa, y en segundo lugar, una invasión de la pared vascular por un patógeno infeccioso, que sería la vasculitis infecciosa. Vamos a iniciar ahora con las vasculitis no infecciosas asociadas a inmunocomplejos que se asocian a enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa y que hacen vasculitis por inmunocomplejos. Las vasculitis por hipersensibilidad a droga como las streptokinasas y la penicilina, que puede tener una repercusión en piel que puede ser muy leve o fatal. O los pacientes con infecciones virales como la hepatitis B, con una poliarteritis nodosa, pueden hacer inmunocomplejos. Las vasculitis por anticuerpo citoplásmico antineutrófilo, las ANCAs, son un grupo de anticuerpos contra los gránulos de neutrófilos, monocitos y células endoteliales. Los anticuerpos pueden ser citoplásmicos o perinucleares y en sus antígenos blancos están principalmente la antimieloperoxidasa, ANCA, o sea, anticuerpo citoplásmico antineutrófilo, y se caracteriza o se observa en terapias con propiltiuracilo. Y luego pues vemos las antiproteinasa 3, que son los anticuerpos citoplásmico antinúcleo, que están en el citoplasma, y hay variables raciales geográficas también con las vasculitis por anticuerpo citoplásmico antinúcleo ANCAS. Vamos a ver las utilidades de los anticuerpos anticitoplásmico antineutrófilos ANCA. Es un marcador diagnóstico para estas vasculitis que están asociadas a anticuerpo anticitoplásmico antineutrófilo. Sus títulos reflejan grado de actividad inflamatoria, recurrencia y dirige el manejo clínico. Entonces vean que el mecanismo de ANCA puede ser por una droga o un microbio que expresa una proteinasa 3 y una mieloperoxidasa en pacientes susceptibles, y la infección subsecuente expresa antiproteinasa 3 y antimieloperoxidasa, de tal forma que estos pacientes van a producir una vasculitis. El anticuerpo anticitoplásmico antineutrófilo puede reaccionar con células activadas por citoquinas y causar lesión directa al endotelio o inducir activación de neutrófilos para que ataquen al endotelio. Una vez que el ANCA está activado, se degranulan los leucocitos o el mismo endotelio, se degranulan los neutrófilos y causa una lesión liberando radicales de oxígeno, produciendo entonces una lesión endotelial. Los anticuerpos contra células endoteliales los vamos a ver en vasculitis como Kawasaki, y hay que pensarlo en pacientes sin hallazgos claros con vasculitis. La clasificación de las vasculitis sistémicas: en primer lugar vamos a tener las vasculitis de grandes vasos, que son la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Las arteritis o vasculitis de medianos vasos, como la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, y las vasculitis de pequeño vaso, como la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la poliangeitis microscópica, la púrpura de Scholen-Henoch y la crioglobulinemia y la angeitis cutánea leucocitoclástica.
Vean que las que están marcadas con A son vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Y en este dibujo, para ver que hay vasculitis de pequeño vaso, de mediano vaso y de grandes vasos, y ahí están cada uno de ellos. Entre las arteritis de células gigantes tenemos la arteritis de la arteria temporal y son arteritis de grandes vasos. Es frecuente en ancianos en Estados Unidos y Europa, y vean que también pueden afectarse las arterias vertebral y oftálmica y producir cefalea y ceguera. Se caracteriza por un proceso inflamatorio granulomatoso y puede haber una aortitis de células gigantes. La patogénesis es presencia de citoquinas proinflamatorias y factor de necrosis tumoral con una respuesta inmunológica antiendotelial, con gran predilección por la arteria temporal. Por eso la cefalea. La arteritis de células gigantes temporal, entonces tenemos un engrosamiento de la íntima con reducción del lumen arterial y un proceso inflamatorio granulomatoso con fragmentación de la lámina elástica. Esta es la imagen clásica del paciente con dilatación e inflamación de la arteria temporal y son ancianos que se quejan de cefalea y eventualmente pueden tener ceguera. Desde el punto de vista histológico, observen el vaso que tiene fragmentación de la elástica y células gigantes. En este caso no se ven tanto, pero vean que hay un importante proceso linfocitario, bueno, y con algunos macrófagos. Pero en esta otra histología se puede ver el gran proceso inflamatorio de la pared arterial, el estrechamiento, y vean en las flechas negras los macrófagos formando células gigantes. Y esto es característico entonces de la aortitis granulomatosa. Muy bien, vean la clínica, casi siempre después de los 50 años. El paciente se queja de fiebre, fatiga y pérdida de peso, con dolor facial y cefalea, y dolor a la palpación de la arteria temporal, de tal forma que ustedes la palpan y él se queja o ella de dolor. Puede tener diplopía y ceguera. Se afecta la arteria oftálmica, pero bueno, ustedes tienen que recordar también los tumores de la hipófisis o hacer diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico se hace con biopsia. Y el tratamiento pues son esteroides y terapia antiinflamatoria. La arteritis de Takayasu, que es una arteritis de gran vaso, es una vasculitis granulomatosa de la arteria grande y mediana, con disturbios oculares. Tenemos debilidad de los pulsos en las extremidades superiores, con, desde el punto de vista histológico, fibrosis transmural de la pared de la aorta, del arco aórtico y los grandes vasos. La mayoría de las veces son pacientes mayores de 50 años y su causa es desconocida. La morfología del Takayasu, 50%, afecta la arteria pulmonar, renal y coronaria. Hay un engrosamiento irregular de la pared del vaso y una hiperplasia de la íntima. Al inflamarse el arco aórtico, se estrechan los lúmenes de los vasos y eso explica la ausencia de los pulsos periféricos, principalmente del miembro superior. Entonces la arteritis de Takayasu se caracteriza desde el punto de vista histológico por un infiltrado mononuclear. Recuerden que mononuclear es linfocitos, macrófagos principalmente, histiocitos, y perivascular en la vasa vasorum. Hay un intenso infiltrado mononuclear en la media con granulomas, que son básicamente macrófagos que forman células gigantes, y necrosis en parche. Es indistinguible de las arteritis de células gigantes y al procesar la enfermedad produce cicatrización de la pared vascular que causa insuficiencia aórtica. La clínica de la arteritis de Takayasu son pacientes que empiezan con fatiga, pérdida de peso y fiebre,
con progreso a disminución de la presión sanguínea, debilidad de los pulsos de los miembros superiores, disturbios oculares con hemorragia de la retina y ceguera y déficit neurológico. En la aorta distal vamos a tener claudicación de las piernas al caminar, hipertensión pulmonar en el caso de las arterias pulmonares y en la renal hipertensión sistémica. Y también vean que si hay un proceso inflamatorio que obstruye las coronarias, infarto agudo del miocardio. En este caso, en esta fotografía, vean las arterias carótidas cómo se han engrosado por el proceso inflamatorio que produce fibrosis. Y en el caso de la arteria coronaria, también hay inflamación, fibrosis y obstrucción causando infarto agudo del miocardio. Y aquí la histología de la arteritis de Takayasu con el gran proceso inflamatorio mononuclear de la parte media, es decir, de la pared, y la vasa vasorum con formación de granulomas. Y en esta fotografía para ver el estrechamiento vascular en rayos X de la enfermedad de Takayasu. Y ahora vamos a ver las vasculitis de mediano vaso, la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La poliarteritis nodosa es una arteritis de mediano vaso, una vasculitis sistémica de arterias musculares de pequeño y mediano tamaño. Entonces, principalmente renal y circulación pulmonar. 30% de los pacientes se asocian a un proceso inflamatorio por hepatitis B crónica sin anticuerpo anticitoplásmico antineutrófilo. Hay complejos antígeno contra el antígeno de superficie que afectan los vasos. La poliarteritis nodosa vamos a tener inflamación con necrosis transmural de arterias en riñón, corazón, hígado y tracto gastrointestinal. La lesión es en segmentos con predilección por zonas de bifurcación, con inflamación transmural que debilita la pared y produce aneurismas o rupturas. Las fallas de perfusión vamos a verlas clínicamente como úlceras, infartos o atrofia isquémica y hemorragia. La poliarteritis nodosa, en su fase aguda vamos a tener un infiltrado dado por leucocitos polimorfonucleares, es decir, por neutrófilos y eosinófilos. Y pueden haber también mononucleares con necrosis fibrinoide. En la fase más avanzada tenemos fibrosis de la pared del vaso y engrosamiento de la pared del vaso. La clínica de la poliarteritis nodosa, principalmente gente joven que se queja de malestar general, cansancio, pérdida de peso, con hipertensión, principalmente por lesión de las arterias renales, que es la principal causa de muerte. Y vean, dolor abdominal con melena, es decir, que hay una arteritis de los intestinos. Dolor muscular difuso y neuritis periférica. Y ahí los tratamientos que desde mi punto de vista no son tan importantes porque ya los patólogos hemos perdido eso del tratamiento, pero ahí vean cómo responden a ciclofosfamida y esteroides. La enfermedad de Kawasaki es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños, principalmente en pequeños menores de 4 años. La arteritis afecta vasos grandes y medianos y afecta principalmente la arteria coronaria con producción de aneurismas o trombosis e incluso infarto agudo del miocardio. Entonces son chiquitines que pueden hacer un infarto agudo. La hipersensibilidad de células T que produce citoquinas y activa macrófagos, de tal forma que vean que hay un complejo de histocompatibilidad, una cuestión de hipersensibilidad, donde se producen anticuerpos contra el propio endotelio y las células del músculo liso de la pared arterial. Los virus pueden disparar en personas genéticamente susceptibles. La enfermedad de Kawasaki semeja a una poliarteritis nodosa porque tiene engrosamiento y fibrosis de la pared del vaso. Se le conoce como el síndrome del nódulo linfático mucocutáneo,
debido al eritema oral y la erosión, con edema de las manos y los pies, eritema, las manitas rojas, eritema de las palmas y la planta de los pies, con ganglios linfáticos en el cuello, rash descamativo o muerte súbita. Y entonces vean que la etiología puede ser por una activación del sistema inmune, por un virus o un proceso básicamente viral, como parvovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr virus, y se sugiere un proceso infeccioso, que también pues en muchos de los casos es desconocido. Hay un predominio en la primavera, en las zonas del planeta donde hay 4 estaciones, y las bacterias que se han sugerido son el Mycoplasma pneumoniae y los estreptococos. Una vez que se activan los complejos antígeno-anticuerpo, vea cómo atacan a los pequeños vasos, principalmente de la vasa vasorum, con producción de factor de necrosis tumoral, CD8 para linfocitos, y empieza a haber un importante proceso inflamatorio. Vean que participa las mieloperoxidasas que oxidan también, entonces hay un proceso destructivo e inflamatorio con una formación de inflamación. Y noten entonces que la arteria empieza a engrosarse y empieza a tapar. Vean que es una cuestión que medio imita la aterosclerosis, pero es un proceso inflamatorio muy rápido. Y también en la enfermedad de Kawasaki tenemos el exantema polimorfo. A los 5 días de la fiebre, en el 92% de los pacientes, encontramos una erupción maculopapular difusa. Entonces vean la espaldita, las nalguitas, con esa erupción rojita, sin vesículas en tronco y extremidades, que es acentuado en la región perianal, donde puede haber descamación. Niños con fiebre alta que empiezan a tener ganglios linfáticos en el cuello con edema, con manos y pies todos hinchados, con descamación de palmas y ortejos, en los deditos y en los ortejos, pues, con enrojecimiento de la cara, y vean que puede tener una lesión de la arteria coronaria. Esta es la imagen clásica del sarpullido rojo con resequedad y descamación de las palmas y las manos de estos niños. Vean esa imagen de ojitos rojos, de piel roja y el exantema. Entre las vasculitis de pequeño vaso vamos a ver la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Church-Strauss, la poliangeitis microscópica, la púrpura de Schoeneck-Henoch, la crioglobulinemia y la angeitis cutánea leucocitoclástica. Y las A se están asociando a anticuerpo anticitoplásmico antineutrófilo. La poliangeitis microscópica afecta principalmente capilares, arteriolas y vénulas. Es una vasculitis, otra vez por hipersensibilidad o leucocitoclástica, es decir, es una respuesta inmune. Afecta la piel, las mucosas, el pulmón, principalmente el riñón, el cerebro. Puede haber lesión cardíaca, pero vean que principalmente afecta el pulmón y el riñón, con una glomerulonefritis necrosante en el 90% de los casos, y que ustedes van a ver cuando vean nefropatías. De tal forma que el semestre entrante, cuando vean lesiones renales, van a tener que repasar las arteritis. Respuesta de un anticuerpo a un antígeno, por ejemplo la penicilina, los estreptococos, y aumentan los anticuerpos anticitoplásmico antineutrófilo, ANCA, y reclutan y activan neutrófilos en la pared del vaso, de tal forma que vean que hay un importante proceso de hipersensibilidad. La poliangeitis microscópica vamos a tener hemoptisis, hematuria, proteinuria, dolor intestinal y sangrado, dolor muscular y debilidad,
y púrpura cutánea palpable. Note que se asocia a una nefritis del riñón que luego ustedes van a ver cuando vean lesiones renales. En este caso, vean la úlcera cutánea que se produce y el proceso inflamatorio de pequeño vaso. Noten la gran respuesta inflamatoria con destrucción y obliteración de las pequeñas arterias. En la biopsia de piel, vean la presencia de infiltrado periovascular importante con formación de púrpura cutánea. Y esta, jóvenes, la importancia del proceso inflamatorio. Que vean que aquí están los tipos de biopsia de piel. En la primera un rasurado, en la segunda un punch, en la tercera una biopsia incisional. Vean que es necesario al menos una biopsia más profunda para ver el proceso inflamatorio, en el caso de biopsias de piel. Y en esta piel, en esta dermis, vean la fibrosis fibrinoide de las células endoteliales, en este vasito muy de aspecto eosinofílico, como se estrecha y se ha engrosado la pared con este proceso fibrinoide. Y en este caso, la necrosis secundaria a vasculitis, que produce las úlceras en la piel y que está asociado a una vasculitis subcutánea. La angeitis microscópica por el síndrome de Church-Strauss, 1 cada millón de pacientes. Son pacientes muy alérgicos, asmáticos, riníticos, con infiltrado pulmonar, con hipereosinofilia, ¿sí? Infiltrado por eosinófilos, y que tienen anticuerpos anticitoplásmico antineutrófilo, tanto citoplásmico principalmente, y que nos va a dar una lesión cutánea con púrpura, con sangrado intestinal y una glomerulonefritis focal y segmentaria. 60% de los pacientes con eosinofilia miocárdica que produce una cardiopatía que es la principal causa de muerte. Y esto nuevamente ustedes lo van a ver en lesiones renales cuando vean que muchas de las lesiones renales se asocian a pacientes muy alérgicos que pasan a oler pintura, por ejemplo, y entonces hacen una nefritis aguda o un síndrome nefrótico que ustedes tienen que descartar también un Church-Strauss. Y nuevamente les invito a estudiar esta clase una vez que el semestre entrante vayan a ver lesiones glomerulares. Vean la vasculitis de Church-Strauss. Otra vez vean que es un proceso inflamatoria de pequeño vaso que produce úlceras, principalmente en la piel. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrotizante caracterizada por una granulomatosis necrotizante aguda en el tracto respiratorio superior que incluye el oído, la nariz, el seno y la garganta, con una vasculitis necrosante de pequeño y mediano vaso en el pulmón y la vía aérea superior y una glomerulonefritis renal. Una hipersensibilidad mediada por células T, 95% de ellas tenemos anticuerpo anticitoplásmico antinúcleo, ANCA, con proteinasas o que han sido disparadas por proteinasa, y la morfología son úlceras en la nariz, paladar y laringe, con granulomas y necrosis central y vasculitis. Proliferación de leucocitos y células gigantes que semeja la infección por micobacterias y hongos. Hemorragia alveolar, que puede ser prominente, más frecuente en hombres a partir de los 40 años, con neumonitis persistente, sinusitis crónica y úlceras de nasofaringe, y enfermedad renal en el 80% de los casos. Debe ser tratada con rapidez. Observen la necrosis de pequeño vaso que ha necrosado la pared y la mucosa respiratoria y la boca, con úlceras en el paladar y lesiones de fibrosis en el ojo
y también en fase aguda. Entonces vean las úlceras que pueden ser en el paladar, en la faringe y laringe. Aquí un ejemplo de biopsia de pulmón donde ustedes pueden ver la necrosis y desde el punto de vista histológico un gran proceso inflamatorio con necrosis. En el caso de este pulmón, vean la necrosis fibrinoide de los vasos que se trombosan y producen entonces necrosis pulmonar con este gran proceso inflamatorio. Nuevamente la clínica de estos pacientes hipersensibles con necrosis de las mucosas. La vasculitis infecciosa, principalmente por Aspergillus y mucor, con invasión sanguínea en una neumonía o absceso adyacente, con siembras hematógenas que van a producir septicemia y embolización de una endocarditis bacteriana. La infección vascular debilita la pared de los vasos y produce aneurismas micóticos que nos pueden llevar a trombosis e infartos. Esta biopsia del peroné, los nervios muestran una vasculitis infecciosa. Noten el vaso que está con esa necrosis fibrinoide y este proceso inflamatorio muy parecido a las vasculitis de pequeño vaso que hemos visto, pero en este caso por un hongo. En esta fotografía pueden ver la clasificación de los tumores vasculares que se dividen en neoplasias benignas, que incluyen los hemangiomas, los infangiomas, el tumor glómico, las ectasias vasculares, las proliferaciones reactivas. Luego están las neoplasias de grado intermedio, como el sarcoma de Kaposi, el hemangioendotelioma, y las neoplasias malignas, como el angiosarcoma y el hemangiopericitoma. Los tumores vasculares benignos, en primer lugar, tenemos los hemangiomas. Hemangioma, aquí están las características, es una importante proliferación de vasos y entonces vean que se ve muy rojo, pueden ocupar grandes zonas y vean que pueden ser de tipo capilar o venoso y vean la diferencia. El hemangioma capilar está presente en la piel, tejido subcutáneo, membranas mucosas, cavidad oral, labios, puede estar en el hígado, en el vaso o en el riñón. Son de color rojo, pueden ser de algunos milímetros o varios centímetros. Y la histología es una proliferación de vasos de aspecto capilar. Esta es la característica clínica. Muchos de ustedes probablemente, principalmente los más blanquillos, van a tener estos lunares rojos en cualquier parte del cuerpo, en este caso en la piel de la nariz y del ojo, del párpado. Vean que el hemangioma capilar es más superficial y se ve rojillo, como un lunarcito de color rojo. Y estos son casos que probablemente ustedes van a ver en dermatología, tanto en el Hospital México como en el Hospital de Niños. Y es interesante ver cómo estos chicos responden a tratamiento con beta bloqueadores. Vean aquí la histología de un hemangioma capilar. Observe que los vasos son muy redonditos, muy bien definidos para que sean un hemangioma capilar. El hemangioma cavernoso es una proliferación de aspecto venoso y suelen ser más profundos, estar en cualquier parte del cuerpo y vean ese aspecto más morado, porque los vasos son más grandes y más profundos. El granuloma piógeno es un hemangioma capilar lobular, usualmente pedunculado de crecimiento rápido, con un nódulo rojo en la piel o en la mucosa oral, casi siempre por trauma o secundario a trauma, y presenta un edema infiltrado inflamatorio dado principalmente por leucocitos y mononucleares. En la proliferación vascular que produce una hiperplasia muy focal. En este caso, un granuloma piógeno en la mano, puede ser en el pie, como cuando la gente se mete una espina, por ejemplo, que forma
lo que mucha gente llama ojo de pájaro. Se trata de un granuloma piógeno. Y aquí lo que más les gusta a ustedes, la histología, para que noten que es un hemangioma capilar. Vean que es una piel y vean que debajo de la piel forma M's. Por eso se dice que es un hemangioma lobulado o capilar lobulado, porque noten cómo cuando la piel se levanta, entonces tiende a formar esas M's por debajo del epitelio escamoso. Y eso gracias a esta gran proliferación vascular, que casi siempre en la superficie está ulcerada. Los tumores de grado intermedio, como el sarcoma de Kaposi, es muy frecuente en pacientes en fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Son máculas de color morado, típicamente en extremidades distales. Luego se hacen violáceas y aparecen más proximales y finalmente se hacen nodulares. Vean que esto era tumores que antes salían en ancianos en la octava década de la vida, y en cuanto apareció la inmunodeficiencia por virus de inmunodeficiencia humana, entonces ahora ustedes la van a ver en pacientes jóvenes en fase de SIDA. Entonces vean que son tumores que pueden estar representados en la mucosa o en la piel de color morado, que es característico del sarcoma de Kaposi. Ustedes ven esta situación y de inmediato piensan en que este paciente está en fase de SIDA. Muchas veces los encontramos en ganglios y no necesariamente en la piel, entonces vean que pueden ser ganglios inguinales también. Y como dice la teoría, el sarcoma de Kaposi puede presentarse principalmente en miembros inferiores. En este caso, en las extremidades y en el tronco. Y ustedes al ver esta imagen de color morada, de inmediato piensan en un paciente en fase de SIDA. Y por eso decía alguno de nuestros profesores que nada morado es bueno, ¿verdad? Punto de vista histológico, vean el sarcoma de Kaposi. Como decía uno de mis profesores de bioquímica, para que lo vean y lo olviden, son canales vasculares irregulares rodeados de células fusiformes. El hemangiosarcoma son tumores vasculares malignos. Pueden ser muy bien diferenciados, que semejen un hemangioma, o pueden ser muy poco diferenciados y se pueden confundir con un melanoma. La mayoría son ancianos y se presentan en piel y tejidos blandos, en mama, en hígado. Vean que asociado principalmente a arsénico toroplast, que es la producción de plásticos, y cloruro de polivinilos. Y por supuesto la radiación, que ustedes lo van a ver frecuentemente en mama, principalmente los que se dediquen a dar radiación en oncología. Y aquí tenemos entonces un angiosarcoma en una mama que ha sido irradiada por cáncer de mama. Noten la lesión, que es relativamente bien definida, que es de color rojizo y que se asocia a procesos de irradiación en cáncer de mama. Entonces ahí está, en este caso un hemangiosarcoma del miocardio, que está también asociado a exposición por carcinógenos, arsénico, cloroplast, que son para la producción del PVC, de plásticos. Y ahí vean la fotografía del angiosarcoma o hemangiosarcoma, que a veces llega a parecerse a un melanoma. Y por cierto que es a veces difícil, porque recuerden que los melanomas son tumores que frecuentemente dan metástasis al miocardio. Entonces, en esto lo que podemos ver es un hemangiosarcoma epitelioide en las dos primeras. Vean los núcleos, que son muy bien definidos, pero tienen núcleos grandes con núcleo prominente, con formación de vasos. En cambio, en el segundo, el hemangiosarcoma es poco diferenciado. No tiene vasos y parece una masa sólida.
La enfermedad cardíaca isquémica. La enfermedad cardíaca isquémica produce 7 millones de muertes al año, teóricamente en el mundo. 90% de los casos es por una reducción del flujo sanguíneo, principalmente por aterosclerosis, como ya vimos anteriormente. La clínica es un infarto del miocardio con isquemia y muerte del músculo cardíaco. Puede tener angina de pecho, dolor de pecho y una isquemia cardíaca crónica con falla cardíaca o muerte súbita. 1,5 millones de muertes al año en los Estados Unidos, y vean que principalmente se da en mayores de 40 años, 10% son menores de 40 años y menores de 65 el 45%, y luego aumenta después de los 45 años. La patogénesis es un cambio súbito en una placa de ateroma, como los que hemos visto, con erosión, ulceración o fisura, que logra exponer el colágeno y forma un microtrombo. Entre la patogénesis tenemos también el vasoespasmo, que es estimulado por mediadores liberados de plaquetas, la activación de la cascada de la coagulación, que produce el trombo, un trombo definitivo, y el trombo ocluye el lumen del vaso en minutos. 10% de los infartos no tienen lesión coronaria típica, pero sí tienen lesión del endotelio, que era lo que decíamos, que no necesariamente hay denudación para ver un trombo. Y un vasoespasmo sin aterosclerosis. En pacientes con cocaína, recuerden que la cocaína produce vasoespasmo, no solo produce hiperplasia endotelial. Y también en pacientes con angina de Prinzmetal, que son pacientes que tienen isquemias cardíacas, no necesariamente con una aterosclerosis clara. El infarto puede también ser producto de un émbolo que se origina en el atrio izquierdo y que frecuentemente se asocia a fibrilación auricular con un trombo mural izquierdo. Con una vegetación de endocarditis infecciosa puede ser también, y material de la válvula cardíaca protésica, sobre todo en pacientes que dejan de tomar el tratamiento antitrombótico después de una válvula protésica. La isquemia sin aterosclerosis coronaria detectable casi siempre es por vasculitis o depósito de amiloide en la pared del vaso, disección vascular o shock hipovolémico. Y por supuesto, pues la cirugía cardíaca. Y para recordarles, la aterosclerosis clásica con la formación de un trombo oclusivo y un infarto. La alteración miocárdica, la isquemia, tenemos que la obstrucción evidentemente causa isquemia en un área que se va a llamar el área de riesgo. La lesión depende de la severidad y duración de la deprivación de oxígeno. 60% después de la falta de 60 segundos, un minuto después de la falta de oxígeno, hay pérdida de la contractibilidad cardíaca y pasa de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico con formación de ácido láctico e interrupción de la glicólisis aeróbica. En esta fotografía, en la tabla 12.4, es nada más para que vean que la pérdida de contractibilidad ocurre en un minuto, máximo 2, y cómo empieza a tener una lesión irreversible ya a partir de la primera hora. De tal suerte que vean el miocardio isquémico, que puede ser potencialmente salvable y que se dice que es hasta las 12 horas, en el cual ustedes pueden intervenir con streptoquinasas. Entonces recuerden que las streptoquinasas, ustedes tienen que recordar la formación del trombo primario y secundario para explicarlas, porque ustedes las van a usar antes de 12 horas y ustedes las van a usar siempre y cuando no se ha formado un trombo secundario. Por eso es la importancia de las horas en la clínica, para que ustedes puedan dar lisis trombótica con streptoquinasas. Esa es la importancia de este cuadro.
Vean que los cambios irreversibles empiezan en media hora, que ya empieza a haber necrosis de músculo. Puesto salida de macromoléculas con medición de proteínas miocárdicas como la CPKMB, que es muy específica, es una lesión específica cardíaca. Recuerden que la CPK puede aumentarse incluso con una inyección intramuscular, y por eso la importancia de la CPK-MB para los infartos del miocardio. Alteraciones miocárdicas a isquemia. Entonces el infarto agudo del miocardio produce un daño permanente si la isquemia persiste por más de 4 horas. La necrosis es completa a partir de las 6 horas y principalmente está la rama descendente anterior izquierda que suple al ápex cardíaco y la parte distal de los ventrículos, la pared anterior del ventrículo izquierdo y los 2/3 anteriores del septum interventricular, es decir, que la mayoría de los infartos son de la coronaria izquierda. La mayoría de los infartos son transmurales y el 50% es de la arteria descendente anterior izquierda y el 20% de la circunfleja. La arteria coronaria derecha representa el 40% de los infartos. Entonces, para nada más una visión que yo no les voy a preguntar, pero que entonces vean que depende de la arteria que se va a lesionar, tenemos el área de isquemia. Aquí para recordar la anatomía de la arteria coronaria izquierda y la anatomía de la arteria coronaria derecha y las zonas que irriga. Entonces vean que con trombolisis temprana se consigue una reperfusión en el área de riesgo. Por eso es tan importante que los pacientes lleguen a emergencias prontamente cuando inician con el dolor en el tórax o en el miembro inferior, en el brazo izquierdo, que así se consigna casi siempre, y que ustedes hagan el diagnóstico de infarto para poder trombolizar, porque es importante que se haga antes de 12 horas. ¿Por qué? Para que no se forme el trombo secundario. Entonces, vean que la isquemia también contribuye a arritmias. La isquemia irreversible empieza en el subendotelio y si la isquemia continúa se hace transmural. Los infartos de menos de 24 horas no se ven fácilmente. Cuando ustedes hagan autopsia van a ver que es una zona morada, como un golpe en el ojo, como cuando hay un golpe y se pone morado el ojo hinchado. Y es lo mismo, solo que desde el punto de vista histológico, un infarto de menos de 24 horas no se reconoce si no se usan tinciones especiales como la hematoxilina fosfotúngstica. En la tabla 12,5, que es la evolución de los cambios microscópicos en el infarto al miocardio, si ustedes lo notan claramente, vean que es un proceso de reparación. Es un proceso de reparación. En los procesos de reparación que ustedes tenían en la herida quirúrgica de primera y segunda intención, es la única forma que tiene el cuerpo para reparar. Entonces, en el caso de un infarto al miocardio, vean que hay presencia de leucocitos polimorfonucleares a partir de las 24 horas o después de 24 a 72 horas, es después de un día a 3 días. Las fibras están onduladas, nótenlas que están onduladas, están fragmentadas y están anucleadas porque están muertas. Y la otra cosa que quiero que noten es que el músculo tiene un espacio entre ellos donde está principalmente la inflamación. Entonces, esto que separa esas fibras onduladas y anucleadas es edema. El agua no se ve, sino que lo que se ve es una separación mayor de las fibras miocárdicas. En la segunda fotografía vean que hay también edema, pero ya el infiltrado empieza a ser sustituido por macrófagos y es a partir de después de las 72 horas. En esta histología de este infarto al miocardio, como los leucocitos polimorfonucleares fueron sustituidos por macrófagos a partir de las 72 horas.
Quinto día, el tejido de granulación es máximo. Entonces vean las fibras cardíacas que quedan y vean el edema con los vasos de neoformación. Entonces vean que esto es el porqué muchas de las complicaciones posinfarto del miocardio se dan una semana después del infarto, como la ruptura cardíaca. ¿Por qué? Porque en este caso vean que el corazón sigue latiendo, pero en el quinto día vean que el edema es muy importante y aquí hay una zona de debilidad de la pared y por eso es que tenemos importantes complicaciones una semana después del infarto al miocardio. Ejemplos de infarto al miocardio y zonas de ruptura cardíacas casi siempre después de la primera semana posinfarto. ¿Por qué? Por el proceso reparativo, porque recuerden que el tejido de granulación es laxo, es edema con inflamación mononuclear y entonces hay ruptura. Vean en la flecha la ruptura del tercio inferior del ventrículo izquierdo. En este caso un infarto transmural. Y vean nuevamente los procesos de reparación. Infarto cicatrizado a los 2 meses. Entonces vean que la única forma que tiene el cuerpo de reparar es a través de estos procesos, ¿verdad? Y en el caso del miocardio, lo ideal sería una reperfusión o que el músculo volviese a nacer, pero como ya ustedes saben, el músculo cardíaco no se replica una vez nace la persona. La tinción de tricrómico que nos tiñe de azul el tejido colágeno, es decir, la cicatriz. Y este es una imagen de un infarto antiguo, entonces el infarto antiguo se ve zonas blancas, zonas de cicatriz, igual que mucha gente que se pela el pelo pelón, que ustedes le ven líneas blancas, esos son cicatrices. Igualmente en el corazón se ven esas zonas blancas que representan infartos antiguos del miocardio. Las complicaciones del infarto agudo del miocardio, entonces tenemos la ruptura cardíaca, que principalmente ocurre a la semana después del infarto por el tejido de granulación máximo, la pericarditis fibrinosa, el trombo mural y el aneurisma ventricular. Ejemplo de ruptura cardíaca, y en este otro caso, una ruptura de la pared interventricular. La reperfusión se logra por trombolisis, principalmente por estreptoquinasas, por angioplastía o puente coronario. La cardiopatía valvular puede ser por estenosis o insuficiencia y ellas pueden ser congénitas o adquiridas. Entonces, la estenosis es una falla o una falta en la abertura de la válvula y en cambio la insuficiencia es una falla en el cierre completo de la válvula. En esta tabla se puede ver entonces las valvulopatías mitrales y aórticas, iniciando por la estenosis mitral, por cicatrización posinflamatoria, que en nuestra América Latina, ya menos en Estados Unidos, puede ser por una cardiopatía reumática. En cambio, la valvulopatía aórtica, cicatrización posinflamatoria, que también podría ser de tipo reumática, con estenosis aórtica calcificada senil, que eso sí se ve mucho más en los países industrializados que ya han disminuido enormemente la cardiopatía reumática o la calcificación de la válvula con deformidad congénita y las insuficiencias, ¿verdad? Como la cicatrización posinflamatoria, la endocarditis infecciosa y en el caso de la insuficiencia aórtica, lo mismo. La estenosis aórtica calcificada es una lesión que se ve más en los países industrializados, en estos países que ha disminuido importantemente la fiebre reumática. Es una lesión valvular común que se adquiere por calcificación de la válvula y se debe a desgaste, es decir, es en gente vieja, es en ancianos.
Y entonces vean que el libro dice que en Estados Unidos ha disminuido importantemente la fiebre reumática. Representa ahora menos del 10% de los casos de estenosis aórtica adquirida. Vean que no es el mismo caso en Costa Rica, que nosotros seguimos teniendo fiebre reumática. La estenosis aórtica inicia síntomas en la sexta a séptima década de la vida con una estenosis aórtica calcificada, es decir, en gente vieja. En cambio, la fiebre reumática en gente joven, tienen que verlo en gente joven. La estenosis aórtica calcificada, entonces tenemos principalmente calcificación en la base y no en el borde, con fibrosis de la válvula en el margen de inserción. La manifestación clínica de la estenosis aórtica calcificada es muy parecida también a la fiebre reumática. Vean que hay normalmente el área valvular es de 4 centímetros y ahora está disminuida entre 0.5 y 1 centímetro. ¿Ven? Por eso les dicen boca de pescado. Entonces tenemos un importante aumento en la presión del ventrículo izquierdo, hasta en 200 milímetros de mercurio en sístole, con hipertrofia ventricular concéntrica, es decir, una sobrecarga de presión. Y al haber hipertrofia puede existir isquemia, aún sin lesión de las arterias. ¿Por qué? Porque el músculo está más gordo, las fibras están más gruesas y la porción arterial sigue siendo la misma, y eso puede provocar una angina de pecho. Insuficiencia cardíaca o síncope es de mal pronóstico. El 50% de las anginas mueren antes de los 5 años. Estenosis aórtica calcificada, 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva muere a los 2 años. Y el tratamiento es sustitución quirúrgica de la válvula. La estenosis es más frecuente en pacientes con estenosis calcificada de la válvula bicúspide congénita, que representa 1.4 de cada 100 nacidos vivos. De tal forma que vean que va lesionando la válvula una lesión congénita. Y es para que observen esta estenosis aórtica, vean que la válvula casi no puede abrirse muy estrechamente y vean la calcificación en la inserción. Nuevamente en la flecha de color azul, vean la calcificación en la inserción valvular con la fibrosis de la válvula. Ahora vamos con la calcificación de la mitral, que son depósitos de calcio en el anillo de la válvula mitral. Puede llevar a regurgitación en la sístole y estenosis por disminución de la abertura de la mitral. Hay arritmias y muerte súbita cuando los depósitos de calcio alcanzan el sistema de conducción auriculoventricular. Es más frecuente en mujeres, principalmente después de los 60 años, que son hipertensas y con estenosis aórtica y hipertrofia cardíaca. Vean en este caso de la histología muy basofílica, ven esas zonas calcificadas que se ven moradas, casi como una piedra, entonces eso es una calcificación de la mitral. La calcificación anular mitral, vean la estenosis de la mitral, vean que casi no se puede abrir, por eso se le llama también en boca de pez, y es una estenosis de la mitral con calcificación de la base, más frecuente en gente vieja. Calcificación de la mitral con calcificación en la base del origen de la válvula. Luego tenemos la degeneración mixomatosa de la válvula mitral, que es un prolapso de la mitral. Las valvas son laxas y se prolapsan o se abomban hacia atrás de la aurícula durante la sístole. Afecta principalmente a mujeres jóvenes, veinteañeras en países industrializados, y es encontrado en forma incidental. Encontramos una disminución de la estructura fibrosa, es decir, que el tejido fibroconectivo de la válvula normal está disminuido,
y es sustituida por un material mucoide o mixoide con atenuación de la colágena, es decir, que hay menos tejido conectivo. Es más común en pacientes con Marfan, con Ehlers-Danlos, ¿ven? Es decir, con mutaciones del gen de la fibrina. La degeneración mixomatosa, entonces, que la válvula se abomba durante la sístole, es un paciente sano con un hallazgo incidental en el ecocardiograma, es decir, en el ultrasonido cardíaco. Puede presentar un soplo sistólico tardío con insuficiencia mitral y la minoría tiene dolor de pecho, disnea o cansancio. La mayoría de las veces se localiza por una cuestión psiquiátrica, porque la persona, por eso dicen que es casi más de mujeres, pero yo actualmente me animaría a decir que eso no es tan cierto, porque las mujeres son muy valientes, pero vean que son pacientes con depresión y ansiedad y anomalías de la personalidad, porque probablemente sienten un palpitar ocasional durante la sístole, y entonces por eso consultan con el psiquiatra y probablemente los psiquiatras los mandan a hacer un ecocardiograma. 3% de ellos van a endocarditis infecciosa por una debilidad de la válvula, y la insuficiencia mitral va a ser quirúrgica. El infarto sistémica por embolias de trombos de la válvula y arritmias con muerte súbita. Ese es otro de los hallazgos, muerte súbita en gente joven. Entonces vea que no estaba uno tan loco, sino que algo lo asusta y lo deprime. Observa la degeneración mixomatosa. Vean que la válvula entonces es más débil y entonces se eleva durante la sístole. Un acercamiento para ver la degeneración mixoide. Vean que son válvulas normales, pero la pared es más laxa, es más débil. En esta foto la periferia, que es más rosadilla porque tiene más tejido conectivo. En cambio, vean el centro con su degeneración mixoide, que tiene menos tejido conectivo, se ve más blanca. Entonces es una pared valvular más débil que se abomba. Y desde el punto de vista histológico, vean la ausencia de tejido conectivo, es menor. Hay una disminución de la estructura fibrosa y es sustituida por ese tejido mixoide, más frecuente en gente joven y probablemente con problemas en la producción de colágeno como el Ehlers-Danlos y el Marfan. La fiebre reumática y cardiopatía reumática es una enfermedad inflamatoria aguda multisistémica de mecanismo inmune que ocurre pocas semanas después de un episodio de faringitis causada por infección por estreptococo del grupo A. Puede progresar a una cardiopatía reumática crónica con deformidad valvular, principalmente fibrosis de la válvula mitral con estenosis mitral. La cardiopatía grave y mortal se puede ver décadas más tarde y es la principal causa o una importante causa en países subdesarrollados como un problema de salud pública. Y me gusta esta fotografía porque vean que un dolor de garganta puede llegar a un corazón roto. La morfología de la fiebre reumática vamos a encontrar en el corazón, en el miocardio, cuerpos de Aschoff. Desde el punto de vista histológico, colágeno eosinofílico rodeado de linfocitos, con células plasmáticas y macrófagos, que según la gente que ve mucho, estos macrófagos tienen un citoplasma en oruga y por eso se les llama en caterpillar o en oruga, ¿verdad? Y que pueden formar macrófagos multinucleados. La fiebre reumática aguda muestra infiltrado inflamatorio difuso con cuerpos de Aschoff en el pericardio, en el miocardio y en el endocardio. Es decir, inicialmente inicia como una pancarditis y se acompaña de un exudado pericárdico fibrinoso. En general, se resuelve sin secuelas. La fiebre reumática crónica es una organización de la inflamación aguda
que nos va a llevar a fibrosis, en particular de las valvas, que se engrosan y retraen causando deformidad permanente. La lesión principal es de la mitral y de la tricúspide, con engrosamiento de las valvas, confusión y acortamiento de las comisuras, engrosamiento y fusión de las cuerdas tendinosas. La histología es una fibrosis difusa, neovascularizada, que obliteran las valvas, las cierran, es decir, es una estenosis. La fiebre reumática crónica, 99% de los casos van a estenosis mitral y el 25% de los casos puede ser estenosis mitral y aórtica. Entonces vean que la mayoría de las veces lo que vamos a tener es una estenosis mitral. La estenosis es en ojal o boca de pez, entonces vean cómo la válvula se cierra y al cerrarse, por ejemplo, la válvula, tenemos una dilatación de la aurícula izquierda con un trombo mural en la orejuela por cierre de la mitral. Pues al cerrarse la mitral, se dilata la aurícula. En este caso hay una fiebre reumática en la válvula mitral, superpuesto a una fiebre reumática crónica. Entonces vean las vegetaciones en la línea valvular y la fibrosis de las cuerdas tendíneas. En el caso de la fiebre reumática aguda, este es un cuerpo de Aschoff que vean que está principalmente formado por estos macrófagos y se dice que estos macrófagos tienen un citoplasma en caterpillar, es decir, como un tractor en oruga. Entonces vean que hay gente que ve mucha cosa. Probablemente la mayoría de nosotros lo que vamos a ver es un infiltrado de macrófagos, ¿ven? Que está rompiendo parte del músculo cardíaco. Un cuerpo de Aschoff, es decir, vean cómo se interrumpe la fibra muscular y hay una infiltración de estos macrófagos, principalmente macrófagos con algunos linfocitos. Y eso es una fiebre reumática aguda, que luego es sustituida por fibrosis. En este caso, vean en el cuerpo de Aschoff cómo se han formado también células gigantes, es decir, acúmulos de macrófagos que forman células multinucleadas. Aquí la válvula abierta con su estenosis mitral y noten el engrosamiento de la válvula con la neovascularización. Aquí es una válvula aórtica por una enfermedad reumática. Noten la fibrosis extensa de toda la válvula. Entonces vean la patogenia de la fiebre reumática. Inicia con una infección, con una amigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que produce anticuerpos contra proteínas M de los estreptococos, que causan una reacción cruzada con glucoproteínas del corazón, articulaciones y otros tejidos. Y 2 a 3 semanas después de la infección de garganta, ya no tenemos estreptococo en la garganta, ustedes le hacen un cultivo y ya no les va a salir. Hacen una reacción de sensibilidad que no todo el mundo lo va a hacer, pero que en el caso de una fiebre reumática crónica nos lleva a una fibrosis valvular progresiva. Esta es la presentación de la fiebre reumática con la poliartritis en las articulaciones, la pancarditis, los nódulos, el eritema marginal, la corea de Sydenham y los criterios menores que son fiebre, artralgias y un aumento del PR en el electrocardiograma. Vean que entonces en inglés se lo aprenden como Jones. Particularmente yo aún me acuerdo de mi copo no cae, ¿verdad? Para aprenderme los criterios mayores de la fiebre reumática. Y sin embargo ustedes van a ver que esto es medio tonto, en el sentido de que es muy raro que un paciente a ustedes les llegue con
con estos criterios. Pero en cambio, lo que sí les va a llegar, sobre todo en los pacientes, en los médicos que traten áreas rurales, son gente muy joven que consultan por cansancio. Cuando ustedes tienen una persona joven, un veinteañero probablemente como ustedes, que consulta porque están cansados, lo primero que ustedes tienen que pensar es en una fiebre reumática, en una glomerulonefritis reumática también. Y entonces tienen que mandar antiestreptolicina O. Fíjense, por ejemplo, que es rarísimo que el paciente diga que tiene una poliartritis y la corea de Sydenham, yo solo la he visto en un niño de 13 o 14 años el siglo pasado, internado en medicina interna del San Juan de Dios. Nunca más la he vuelto a ver, nunca. Entonces, vean que, claro que si ustedes ven eso, pues de inmediato piensan en una fiebre reumática, pero es muy raro. Es extraordinariamente raro que un paciente les llegue con eso. Lo más frecuente que les va a llegar es un veinteañero que consulta porque está cansado. Y antes usaba la bicicleta 20, 30 kilómetros para ir al trabajo y ahora usa 3 kilómetros o menos y ya se siente cansado. Entonces son cosas que ustedes tienen que ir valorando, porque si no, nunca van a pensar en una fiebre reumática, la van a diagnosticar. Si ustedes lo que esperan son los criterios mayores, nunca la van a diagnosticar. Tienen que pensar en ese cansancio de gente joven. En este caso, vean que es una fotografía que muestra pues que todo empieza con una faringoamigdalitis por estreptococo del grupo B que produce anticuerpos que tienen una reacción cruzada contra las membranas del corazón principalmente. La clínica inicia de 10 días a 6 semanas después de la faringitis. Es más frecuente en niños de 5 a 15 años, 20% de individuos mayores. Uno aquí suele verla en veinteañeros. Pueden tener un cultivo faríngeo negativo cuando inicia la enfermedad y hay anticuerpos contra enzimas de streptokinasas. Por ejemplo, la streptolicina O van a tenerla ustedes súper elevada. Luego del episodio inicial hay una vulnerabilidad aumentada a infección faríngea subsiguiente y por eso ustedes tienen que dar tratamiento profiláctico con penicilina. Vean que el daño es acumulativo, puedan ver embolias de trombos murales, la mayoría en las aurículas y las orejuelas, una endocarditis infecciosa en válvulas lesionadas, o sea, en válvulas crónicamente lesionadas. La carditis reumática crónica no da síntomas en años y pueden producir soplos. Y ustedes vean que la clínica es muy inespecífica y ustedes tienen que pensarla y probablemente mandar a hacer un ultrasonido cardíaco para que se vea la hipertrofia y dilatación del corazón con insuficiencia cardíaca, arritmia, fibrilación y probablemente complicaciones tromboembólicas. Entonces vean que el diagnóstico temprano es preciso e importante. La endocarditis infecciosa es la invasión de una bacteria a las válvulas, al endocardio mural, a la aorta, a los sacos aneurismáticos o a las prótesis. Hay destrucción del tejido cardíaco subyacente y formación de vegetaciones, que lo que indica es que se ha formado un trombo más la bacteria o el microbio. La endocarditis aguda es una infección que destruye la válvula previamente normal. 50% de los pacientes con endocarditis aguda mueren en días o semanas. La endocarditis subaguda, en cambio, son bacterias de menor virulencia. La etiología de la endocarditis aguda es vean la válvula mitral mixomatosa. Entonces, otra vez, vean que son lesiones valvulares donde fácilmente ingresa una bacteria. La cardiopatía reumática, otra vez presente, la estenosis valvular calcificada, vean, cardiopatía reumática o en los países del primer mundo, los ancianos calcificados de su válvula.
la válvula aórtica bicúspide y las válvulas protésicas. Y por supuesto los factores del huésped, si tiene neutropenia, inmunodeficiencia, cáncer, inmunosupresión, diabetes, alcoholismo, los drogadictos intravenosos que hacen frecuentemente endocarditis aguda o un catéter permanente. Y vean los microorganismos más comunes causantes de endocarditis infecciosa. En primer lugar, el Streptococcus viridans, luego el Staphylococcus aureus, principalmente en adictos intravenosos y los enterococos. Ahí están el Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, estafilococos y bacilos gram negativos y hongos. Recuerden también que la endocarditis infecciosa puede originarse en otro lado y llegar a la válvula, principalmente en intervenciones odontológicas. Y los pacientes con cirugía previa causan bacteremia transitoria. Recuerden que incluso lavarse los dientes causa bacteremias transitorias, que si uno está con poca suerte puede hacer una endocarditis infecciosa. Y vean los drogadictos intravenosos que también fácilmente pueden hacer una contaminación que va a llegar al corazón. La morfología de la endocarditis infecciosa, ya sea que ustedes hagan ecocardiogramas o hagan autopsias, van a ver vegetaciones con fibrina, y desde el punto de vista histológico son células inflamatorias y bacterias. La válvula aórtica y la válvula mitral son las más lesionadas y la vegetación emboliza y puede infartar, por ejemplo, el cerebro. Entonces son pacientes que tienen una endocarditis que puede iniciar con un infarto cerebral, un infarto renal, un infarto del miocardio u otros tejidos. En esta tabla pueden ver ustedes los criterios de endocarditis. Noten estas fotografías, las vegetaciones de la válvula mitral, que desde el punto de vista histológico lo que se va a ver es fibrina y probablemente bacterias. Esta otra fotografía para ver a mayor aumento las vegetaciones. Desde el punto de vista teórico, entre más grandes sean las vegetaciones, probablemente se trate de una infección por hongos. En este caso, una endocarditis. Vean las vegetaciones en la válvula, fibrina y presencia de hongos. Esta es la imagen histológica de una vegetación. Vean que es principalmente fibrina con inflamación aguda y en la parte superior grumos de bacterias. ¿Ven? Entonces esta es simplemente la histología, que ustedes gustan tanto de la histología de una vegetación valvular y por lo tanto de una endocarditis aguda. Esta fotografía se ven las lesiones de Janeway o Haneway, que es una mácula o nódulo eritematoso hemorrágico de pocos milímetros, que es considerado patognomónico de la endocarditis bacteriana. Son lesiones que se localizan en la planta de los pies o en las manos, en las palmas, y son similares a los nódulos de Osler. Desde el punto de vista histológico, son pequeños microabscesos en la dermis con necrosis e inflamación que involucra la epidermis, debido a depósitos de inmunocomplejos en los vasos pequeños. A su vez, el nódulo de Osler es parecido a la lesión de Janeway, pero se describen como lesiones dolorosas, eritematosas y violáceas pequeñas, principalmente en las manos y en los pies. Y se asocian también a endocarditis infecciosa. Entonces vean que son formas clínicas que ustedes tienen para descartar una endocarditis. Esta fotografía es para ver la infección a nivel del miocardio con la infección, en este caso por estafilococos, y vean cómo produce entonces una reacción inflamatoria que está mediada por factor de necrosis tumoral, por interleuquinas 1, 6 y 8, que producen una reacción inflamatoria importante con
destrucción de la membrana basal y un proceso inflamatorio. Están cuadros para ver los gérmenes más frecuentes tanto en la válvula nativa como en la válvula protésica, encontrando principalmente estreptococos, enterococos y estafilococos. La imagen del nódulo de Osler, que al igual que la lesión de Janeway, vean que son nódulos subcutáneos que son dolorosos, que son de color rojo, eritematosos, violáceos, en las manos, principalmente en los dedos y en los ortejos, y se relacionan con una endocarditis infecciosa. Finalmente, las complicaciones de las válvulas artificiales son la trombosis y la tromboembolia, por eso siempre tienen que estar anticoagulados. Es un error suspenderle la anticoagulación, la hemorragia relacionada también con anticoagulación, la endocarditis de la válvula protésica, el deterioro estructural por desgaste, fracturas o desgarro, o calcificación de la base, o la disfunción no estructural por tejido de granulación en la sutura y la fuga paravalvular.